Bienvenidos a un nuevo video de Educando con Videos. Hoy damos inicio a nuestra serie de efemérides o fechas históricas. Comenzamos con el mes de junio. 1 de junio, 1533. En la costa caribeña de la actual Colombia se funda la ciudad de Cartagena de Indias. 1926. Nace Marilyn Monroe, actriz estadounidense. 2020. Debido a las diversas protestas por la muerte de George Floyd, manifestantes entran al jardín de la Casa Blanca. 2 de junio, 1740, nace Donatien Alphonse Francois, mejor conocido como el Marqués de Sade, escritor francés de cuyo título se origina la palabra sadismo. 1896, en Gran Bretaña, el italiano Guillermo Marconi patenta la radio. 1953, la reina Isabel II del Reino Unido es coronada en la abadía londinense de Westminster. 3 de junio, 1770, nace Manuel Belgrano, político, abogado, ensayista, militar argentino y creador de la bandera argentina. 1924, fallece Franz Kafka, escritor checo. 1994, el ejército de Estados Unidos se retira del Canal de Panamá, 83 años después de establecerse el Acuerdo Torrijos-Carter. 4 de junio, 1783. En Francia se realiza la primera demostración pública de un globo aerostático. 1946. En Argentina asume su primera presidencia Juan Domingo Perón. 1989. En Pekín, el gobierno ordena reprimir a los estudiantes en la plaza de Tiananmen, dejando al menos 241 muertos y 7.000 heridos, y provocando la condena internacional generalizada. 5 de junio, 1752. Benjamin Franklin, mediante el experimento del cometa, prueba que el rayo es electricidad. 1878. Nace José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, revolucionario mexicano. 2011. En Perú, Ollanta Humala obtiene la presidencia del país tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. 6 de junio, 1944. En el marco de la Segunda Guerra Mundial comienza la batalla de Normandía, la mayor operación militar anfibia de la historia. 1984. En la Unión Soviética, Alexei Pajitnov libera el Tetris al mercado, convirtiéndose en uno de los videojuegos más vendidos de la historia. 2001. Un jurado en Los Ángeles, Estados Unidos, condena a la empresa tabacalera Philip Morris a pagar $300 millones a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible. 7 de junio, 1880. Las Fuerzas Armadas de Chile inician el asedio a la ciudad peruana de Arica, saliendo victoriosos. Dicha operación se la conoce como la Batalla de Arica. 1929. En Roma, Italia, la ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano. 1954. Fallece Alan Turing, matemático, lógico, científico, criptógrafo y filósofo británico considerado uno de los padres de la computación. 8 de junio. 1846. Fallece Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos entre los años 1829 y 1837. 1949. Se publica la novela política distópica 1984 del escritor británico George Orwell. 1992. Se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. 9 de junio. 1812. Nace John Gottfried Galle, astrónomo alemán, primera persona en observar Neptuno. 1870. Fallece Charles Dickens, novelista británico, autor de Cuento de Navidad y Oliver Twist, entre otros. 1934. En Estados Unidos se estrena la primera película del Pato Donald. 10 de junio, 1829. Buenos Aires crea la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, con Luis Bernet como autoridad. 1967. Fin de la Guerra de los 6 días, con la victoria del ejército israelí sobre la Alianza Árabe. 2004. Fallece Ray Charles, cantante y compositor de soul estadounidense.